Hace días que tengo que sentarme a preparar una presentación de mi trabajo. Sé que es importante, pero cada vez que lo intento me pasa lo mismo. Me trabo. Miro la compu, abro la carpeta y empiezo a sentir la incomodidad. La ansiedad no para. No sé por dónde empezar. Siento que no me va a quedar bien y aparecen miles de pensamientos que ya conozco. Entonces me digo, mejor lo hago más tarde, cuando esté con la cabeza más clara. Y en lugar de avanzar, termino ordenando un cajón, revisando algunos correos o pierdo el tiempo con el celular. En el momento siento alivio, como si me hubiera sacado un peso de encima. Pero eso no dura mucho porque a medida que pasan las horas, la presión vuelve a aparecer. Y con eso, la culpa y el enojo como siempre. Esa sensación de otra vez estoy haciendo lo mismo. Al final lo termino haciendo, pero a las apuradas, rápido y a último momento. No logro disfrutar nada. Lo pude entregar, pero siempre a último momento y pasándola mal. ¿Te sonó familiar este relato? Hacer de todo menos eso que sabes que deberías estar haciendo. Y no es porque seas ni vago ni desorganizado. Hoy vamos a hablar de la procrastinación. ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué tipos existen? Y sobre todo, ¿cómo dejar de sentir culpa por postergar para empezar a entender lo que nos pasa realmente cuando no podemos avanzar? ¿Y a quién le estamos fallando en realidad? Tratando de entender qué función cumple esa postergación en nuestra vida. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio, bienvenidos colegas. El licenciado Matías Zaitune y la licenciada Macarena Canizaro nos van a acompañar como siempre, por suerte. Andan? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, un poco lo que escuchamos al inicio es el relato de un oyente que se acercó a contarnos un poco cómo esta persona vive la procrastinación en base a una situación que tiene que atravesar en su trabajo. Así que nuestra idea también es hacer un poco el análisis de esto y como planteó Sofi, qué función está cumpliendo y qué significa esa postergación. Sí, ¿no? además de hecho ya podemos empezar a señalar algunos puntos dentro del relato que revelan la procrastinación como parte del problema. Sí, nos pareció un buen comienzo, diferente también, a diferencia de los otros programas, pero bueno, algo que también es como muy característico es empezar a pensar casi como una lluvia de ideas, como una breve definición, un breve entendimiento de este concepto, que es hasta difícil de nombrar incluso, pero que creo que cuando lo vayamos escuchando puede ser como identificable en acciones o en situaciones. Para pensarlo, lo tiro en la mesa para que se vaya como generando el debate. Procrastinar es como posponer voluntariamente, a veces trabajos, situaciones, decisiones, tareas o cosas importantes, a pesar de que sabemos que eso va a tener una consecuencia negativa, como esa postergación. Pero no tiene que igualarse a un sinónimo de distraerse o tomarse como recreos o pausas o descansar, porque eso es parte también de a veces involucrarnos en cosas que nos llevan como demasiada energía, sino que en este caso es como evitar algo que yo debería estar haciendo. La evitación es como la muestra o la acción común, sí, porque en realidad esa evitación está escondiendo otras cosas, ¿sí? Que ese va a ser como nuestra tarea un poco de develar y de ir sacando como la máscara a esa acción y ver qué hay detrás. Esconde algo entonces. Exactamente. La procrastinación oculta algo. Exactamente. Bueno, me gusta igual esa diferencia que hizo de muchas veces necesitamos posponer o procrastinar algunas cosas de la vida cotidiana porque cumplen una función, pero otra cosa es la procrastinación cuando hablamos de evitación. Exactamente. ¿No? Y hay un autor también de psicología que lo que plantea es un patrón posicional. ¿Cómo yo me estoy posicionando con eso que necesito hacer? Uh-huh. ¿Cómo sería eso? Lo que plantea principalmente es que no es solamente una evitación, sino que también es cómo me posiciono con lo que me genera esa tarea. Yo estoy postergando una tarea, en realidad no, lo que estoy postergando es algo más profundo. Exactamente. Que es la incomodidad, el malestar, los pensamientos que me generan tener que acercarme a eso que tengo que hacer. Que es muy distinto a postergo, como decía la oyente, escribir un informe.
Sí, esa es como, creo que la manera en la que fuimos como pensando el programa es, primero tomar como lo más superficial, que es lo que se ve, que nosotros lo vamos a describir, que lo hemos hecho en otros episodios también, como en indicadores conductuales o acciones o conducta, es decir, lo que se ve de afuera en esa postergación. Pero después nos vamos a ir como metiendo más en la profundidad, que es lo que esconde, ¿sí? Como esos puntos ciegos. Sí, acá la oyente decía, sé que es importante, pero cada vez que lo intento me pasa lo mismo. Ya que ya uno entiende que la procrastinación sucede cuando hay algo importante delante. Exacto. Sí, coincidimos en eso. Bueno, voy poniendo como algunos ejemplos, a ver si ustedes los escuchan, suman otros o incluso también se identifican en esto. Primero, como dijimos, está la evitación de algo que es importante para mí, ¿sí? A veces tienen que ser charlas, decisiones, tareas, incluso cuando yo sé que tengo el tiempo disponible para hacerlo, pero lo voy como aplazando. Y que era un ejemplo del oyente, lo voy como mezclando con tareas menos relevantes, ¿sí? Es como que desvío mi atención en cosas de baja prioridad, me pongo a limpiar, ¿sí? Hacer una merienda que me lleva un montón de tiempo. Ordenar un cajón. Exactamente. Y otra cosa que, bueno, es un poco el mal de estos tiempos, las redes sociales, scrollear, sin que realmente tenga un interés real para mí, hace que, bueno, que el tiempo se evapore mucho más y es una clara forma de evasión. Me ayuda a dar de alguna manera una satisfacción inmediata. O sea, exactamente. Hay una competencia que tiene la cabeza entre esto que le tengo que dedicar tiempo y mucha energía emocional y esta actividad que no me ofrece nada más que placer inmediato, y bueno, voy con esta actividad y scrolleo, miro videos, ordeno, en vez de tener que sentarme aquí y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Ocuparme de eso. Que recién dijiste esto del tiempo, y no es una cuestión de tiempo, que eso también está bueno tener en cuenta. Hoy en día se ven un montón de actividades conductuales sobre cómo dejar de procrastinar. Yo creo que hay algo más profundo ahí, no es una cuestión de tiempo el procrastinar. Desde afuera se ve como estas actividades evitativas. Dejo de hacer la tarea, dejo de... Señales. Exacto, se ven cosas muy conductuales, pero el problema de la procrastinación no es conductual, afecta a lo conductual, porque yo no hago la tarea. Sí, hay una acción que acompaña eso, lo facilita. Exactamente, pero el problema es más interno, por eso no es un tema de cómo no me sale la palabra. De formar hábitos, tal vez. Claro, no es una cuestión de hábitos o de organización. ¿Cómo organizo mi tiempo? De una rutina. A ver, puede acompañar recontra. Pero nuestra idea es esto, es como mostrar un poco como el trasfondo y también es ir señalando como las sensaciones que lo acompañan. Muchos pacientes con los que a veces me toca trabajar o incluso parte del relato de este oyente es como la ansiedad y la incomodidad que se va sintiendo, porque no es gratis aplazar las cosas, digamos, hay un malestar, hay un costo, tal cual, que se acerca, o cuando yo ya voy sintiendo que esa fecha límite o ese momento me va como encerrando, pero tal vez esas sensaciones no lo traducen en acción. No es que, bueno, a mayor ansiedad me activo más. No es una no relación. Es un motivador. Exactamente. Entonces hay algo que entonces podemos rescatar de todo lo que estamos diciendo, es que la dificultad, porque yo también la pensé como señal, es la dificultad para poder tener una prioridad dentro de las tareas que tengo en el día, ¿no? Hay dificultad para poder priorizar qué es lo que tengo que hacer. Si yo tengo que hacer, como el relato, si yo tengo que hacer un trabajo importante delante y tengo que ocupar mi tiempo para eso, esa es mi prioridad. De repente, en la procrastinación, prioridad es que yo no puedo ponerme a trabajar si este piso no lo barro. Tengo que barrer, esta mesa está muy sucia. Yo tengo que ir a comprar papa antes, ¿no? Siempre empieza, como estamos diciendo, la tarea que viene a interrumpir, que es irrelevante, porque tengo algo más importante que hacer. Yo no tengo que estar ocupándome de otras cosas, yo tengo que estar ocupándome de lo importante, pero hay una dificultad para poder encontrar ahí la prioridad de mi tarea. Sí, y otra cosa que también sucede, no es solamente como la evitación de eso, sino que me superpongo muchas actividades y es como que las empiezo pero no las logro terminar. Es como que queda un poco en el comienzo, porque avanzar
en ese proceso o enfrentarme a eso, bueno, me conecta con todas estas sensaciones que tienen que ver con la incomodidad, con el miedo, con la ansiedad. Bueno, y eso nos va permitiendo transitar en este camino, que es abrir este otro tópico de, bueno, ¿qué función está cumpliendo entonces esta postergación? Ya hablamos de lo observable, ¿sí? Como de esas señales o de eso que se puede detectar, pero creo que es donde más nos va a convocar al diálogo y ojalá que a las diferencias o a los acuerdos de qué función psicológica, es decir, por qué es clave desarmar este fenómeno de la procrastinación y dar un poco como profundidad. ¿Qué piensan? Recién los escucho y pienso entonces la procrastinación nos puede dar una ganancia psicológica, chicos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si traigo lo de la función y esto de postergar la tarea, pienso, bueno, de alguna manera estoy tratando de cuidarme. La procrastinación no es una causa, sino es un síntoma que está tratando de reparar un malestar que me genera eso a lo que le tengo que dedicar. Entonces ahí está bueno poder pensar qué función cumple, pero no qué función cumple la tarea. ¿Qué me genera a mí internamente tener que acercarme a esa tarea? Y hablo de pensamientos, de emociones, de malestar, la cantidad de pensamientos que aparecen si hago este informe. Bueno, ¿por dónde empiezo? Y si me sale mal y si no tengo la información y si no lo hago como quisiera hacerlo. Ya ni siquiera estoy haciendo una lectura de la actividad, sino que estoy empezando a poner etiquetas sobre mí. Si no me sale bien, no soy suficiente, si no estoy a la altura. Complemento un poco lo que vos decías, Maca. Muchas veces procrastinar, que lo decían en el inicio, no es verlo desde la vagancia o desde la desorganización o alguien que no tiene hábitos o no es constante, sino que es un poco como una estrategia que utiliza nuestro cerebro, obviamente una estrategia desadaptativa, pero para reducir ese malestar a corto plazo, que es lo que más me asusta, ¿sí? Que es esto que empieza a venir con el acercamiento de esa función o de esa decisión importante. Y bueno, empezamos a nombrar un montón de cosas, ansiedades, ideas recontras catastróficas también sobre mí mismo, ¿sí? Esta cuestión un poco de no estar a la altura o de no cumplir las expectativas o de sentirme evaluado también al momento de tener que desarrollar algo. Sí, hay unas frases que anoté, que tengo como anotada de los pacientes desde el momento en que planteamos la procrastinación como parte del tema. Estuve anotando de los pacientes frases que envuelven la procrastinación. A ver si también a la audiencia le resuena esas frases como parte de sí misma. Soy floja o soy flojo, seguro va a salir mal, ¿para qué voy a empezar? Necesito estar 100% bien para hacerlo. Sí. Me da fiaca, pero también me da culpa. Siento que si lo termino se acaba algo. Nunca termino nada, no tengo fuerza de voluntad, siempre me pasa lo mismo, no me alcanza el tiempo, pero igual me cuelgo 4 horas en TikTok. Claro. ¿No? O sea, son todas las frases que envuelven y argumentan por qué alguien no puede dar el siguiente paso. Bien. Bueno, tomo una que me lleva un poco a esta asociación cuando tenía que empezar el programa, que es la procrastinación ligada o relacionada con el perfeccionismo. Esto que vos dijiste recién, bueno, estar 100% a la altura o 100%, tal cual, o 100% listo. 100%. Bueno, el perfeccionismo es una de las raíces más comunes de esto, ¿sí? Se cree que muchas veces una persona perfeccionista es alguien como hiperproductivo, que seguro, que puede hacer todo, y muchas veces lo contrario, es como no me animo ni a pensarlo ni a comenzar porque siento que no voy a ser lo suficientemente bueno para arrancar, ¿sí? Es como este miedo a no ser perfecto o no estar a la altura, y ahí empezar a ver las exigencias o los estándares altos que uno tiene y la ansiedad que eso genera para empezar. Entonces esa exigencia hace que la tarea se postergue, a veces indefinidamente, y esto va de la mano de que muchas veces la procrastinación es como una trampa mental, ¿sí? Bueno, también lo podemos pensar desde el otro lado como opuesto, no solo en búsqueda de excelencia o perfeccionismo, sino también como un mecanismo de control, ¿no? Algo más de rasgo obsesivo, donde uno, si no hago la tarea o no lo entrego, no me expongo. Tal cual. Entonces lo podemos pensar desde el otro lado. El perfeccionismo me lleva a controlar la tarea. Entonces evalúo yo cuándo lo hago o no, todo. Claramente que esto no es consciente, uno no elige hacer esto conscientemente, a pesar de que posponer la tarea es un acto consciente.
el malestar que genera es de alguna manera la situación inconsciente interna, decir sí, pero esto después me genera ansiedad, me genera culpa, me genera rechazo después para volver a sentarme en la tarea. Y algo que recién planteabas es esto de la evitación, ¿no? ¿Por qué estoy evitando? Porque la evitación también es un mecanismo que uno usa para postergar una actividad como si fuera una máscara. Hay un texto que me apoyé y les recomiendo de Freud que se llama Los que fracasan al triunfar. Sí. Para los que les interesa está en el tomo 17 y plantea lo siguiente. Para los que quieran ir a leerlo ya mismo en este momento. No vayan tan rápido, es el tomo 17. Él dice que hay personas que al estar por alcanzar un logro importante como académico, profesional o afectivo, reaccionan con un boicot inconsciente, retrocediendo, fracasando en el momento del éxito, ¿no? Y la pregunta que hace Freud en el texto es ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en ese momento justo? Como dice acá el comienzo de nuestra sesión, sé que es importante, ¿no? ¿Por qué frente a lo importante aparece la evitación, la ansiedad? ¿Por qué frente a ese momento? Esa es la pregunta. Entonces a mí me interesa pensar la procrastinación como la interrupción de un progreso. La procrastinación viene a interrumpir, o sea, poner una pausa a algo que representa avanzar. Y esa pausa, para mí, es lo que nos va a dar la puerta para entrar a esa profundidad y a la función de la procrastinación. El perfeccionismo, que vos mencionabas, Sofi, sí. O la neurosis obsesiva, que va medio de la mano con el perfeccionismo. El control como constante y absoluto. Son parte del argumento de la procrastinación. Es lo que argumenta y envuelve y justifica la procrastinación. La sensación de que tiene que estar terminado de una forma X, ¿no? Como yo me lo imagino, de una forma al 100%, como recién dijimos con la frase de los pacientes, al 100%. Entonces eso para mí es nuestro primer punto para poder pensar la procrastinación como esa pausa que hace la persona de forma inconsciente, porque claramente, técnicamente es algo que yo deseo. Si yo quiero recibirme, si yo quiero terminar esta tarea, ¿por qué frente a lo que quiero pasa? Pero ¿qué pasa después de ese recibirme? Sí, lo que pasa, y volviendo a estas frases que vos ponías como ejemplo, que me parecen como muy representativa, y que a veces creo que la persona que está en ese lugar se lo llega a creer, no es que yo estoy postergando algo porque no me importe, al contrario, me importa tanto que el miedo es el que me paraliza. ¿Sí? Esto, o el miedo a fallar, o a qué viene después, o a no hacer suficiente. Entonces no es que eso que yo identifico que es importante, lo corro, ¿sí? Corro como la visión de eso. Y sobre todo esto que vos lo mencionabas como en términos de una pausa. A veces es una pausa indefinida. Entonces, si yo tomo una pausa como para pensar, para priorizarlo, registrar lo que me está pasando, pero a veces es como que me quedo en esa pausa constante. Angustiante. Exactamente. Y bueno, también le ponía un poco el nombre a esto que vos relatabas del texto de Freud, que es una palabra que a veces los pacientes la hacen como muy propia, que es: me estoy autoboicoteando todo el tiempo. O sea, soy yo mismo el que me pongo palos en la rueda, y el enojo y la frustración y la culpa, que también Maca lo mencionó, que es como este círculo vicioso de la culpa y la postergación, y postergo y peor me siento, y cuanto más me siento mal y angustiado, más me bloqueo. No es que la culpa me lleva como a la acción. Creo que ahí entramos en un tema. ¿Por qué? Porque el éxito entonces despierta conflictos inconscientes. La cercanía al éxito, a la consumación de algo que estoy por terminar, de poder lograr, despierta esos conflictos inconscientes que tienen el tamaño de lo que estamos diciendo. Quiero traer algo más. Ese éxito depende de mí. ¿Y qué pasa cuando procrastinar está relacionado con tener que hacer algo que depende de mí y me saca de esa posición donde dependo de un otro? ¿No? En la universidad dependo de que me den las materias, rendir los exámenes. En el colegio dependo de que me manden a hacer actividades. Pero ¿qué pasa cuando me sacan de esa posición y solamente ese éxito o ese crecimiento personal depende de mí, de lo que yo tengo que poner en marcha para que mi propósito funcione? Y ahí quiero traer algo más en relación al éxito: el sentido de la vida. Si el propósito. O el propósito, exactamente. Ya sí. es una frase que asusta de solo escucharla, digamos, empezar a preguntárselo. Pero en esto que vos mencionabas también, Maca, es como
todo eso en algún momento fue nuevo para mí. Toda esa estructura, una carrera universitaria, un trabajo, fue nuevo, ¿sí? Yo me fui como amoldando, me llevó tiempo y logré como un lugar cómodo. Entonces, lograr algo es salir de esa comodidad, es como volver a empezar. Y a veces queda como muy lejos esa construcción que todos tuvimos, porque todos hemos tenido primeras veces, y sobre todo tiene que ver con esto, con decisiones como recontra importantes. Entonces es como enfrentar eso incómodo, o sobre todo esta pregunta de, che, ¿lo logré? O sea, eso que parecía tan difícil y para lo que me esforcé un montón, y es como, ¿qué más? ¿Sí? Porque a veces hablamos del miedo, de no lograr las cosas, de la frustración cuando eso no llega, pero el éxito, esto que vos decías, o alcanzar metas, es como un lugar que también nos aterra un montón. Bueno, mismo aporto esto, y creo que el Mati también va a poder ayudar desde el psicoanálisis. Hay una autora que lo que plantea es que la procrastinación es una forma de suspender el tiempo, ¿sí? De retener donde no hay riesgos, no hay fracasos, no hay demandas externas. Entonces lo que ella explica es que es como una fantasía inconsciente a este calor materno, donde siento la seguridad. Yo acá me quedo porque estoy seguro, porque ya atravesé lo incómodo, o quizás no me animo a atravesar lo incómodo y me quedo en esta posición. Ya formé como mi nido. Claro. No lo quiero abandonar. No, pero está muy bien, porque ahí podemos decir que el yo, o sea, que la persona traduce la procrastinación, la defensa, que termina siendo, ¿no? La procrastinación viene a defendernos como una incapacidad. Esa defensa se termina traduciendo como incapacidad. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo logro. Entonces queda en esa lectura de lo que la persona termina traduciéndose de sí misma, es como un yo no puedo, yo no soy capaz, pero en realidad es esto, ¿no? Viene a defendernos de un cambio. Bueno, vos lo decías, cuando yo te escuchaba en estas frases, es hablar en primera persona, digamos, y es hablar de esos rótulos recontralimitantes también, pero creo que en esto que vamos diciendo, cuando ya hay una emoción incómoda, hay una ansiedad, de alguna manera yo lo puedo empezar a registrar, porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están postergando o aplazando cosas. No. Es como que pasa totalmente desapercibido, y cuando ese registro no está y el registro viene de afuera, bueno, es como más difícil trabajarlo. Sí, y nosotros nos apoyamos desde lo académico o desde lo laboral porque es mucho más fácil de poder imaginar. Y más visible. Más visible, pero pensemos en decisiones como por ejemplo arrancar terapia. ¿Hace cuánto que estoy queriendo arrancar terapia? ¿Cuántas veces nos pasó de personas que llegan a la terapia y nos dicen, ya necesitaba hace varios meses atrás, ¿no? Que ya vienen como y lo venía pateando, literalmente, esa es la palabra. O el gimnasio, bueno, sí, arranco el mes que viene. Todo eso es procrastinación. Bueno, es que creo que cuando nosotros pensábamos el programa, lo pensábamos desde estos lugares como más visible, que también pasa mucho, terminar una carrera, aplazar finales. ¿Cuántas personas a veces aplazan finales que no se comparan en cuanto a dificultad con lo que han pasado en etapas anteriores? Un trabajo, pero la procrastinación se puede ver hasta en situaciones súper comunes de la vida, ¿sí? Charlas que a veces no me animo a tener. Decisiones de pareja que uno como que lo va pateando y deja que la rutina y la cotidianeidad hagan su trabajo. Bueno, o esto que el Maca también decía, el gimnasio o empezar terapia. Continuando un poco con el texto de Freud, acá él plantea varios argumentos que explican lo que él quiere pensar sobre el tema de fracasar ante el éxito. Y él decía que hay personas que frente a situaciones de éxito o de cambio pueden sentir una intensa perturbación emocional justo en el momento en que deberían estar celebrando o consolidándose en el éxito. Entonces yo sé que por los pacientes que llegan a veces a imaginar de forma tan intensa, tan cambiante y tan radical el cambio que trae el éxito, que a veces es intolerable suponer, es tan despersonalizante creer que como dijiste antes, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Claro. ¿Quién voy a ser cuando sea profesional? Suelen llegar pacientes que dicen, no, me quedan 5 materias y la tesis, me quedan 3 pacientes. Genera como un vacío existencial. Claro. El que viene después de esto. Y sobre todo, más que viene, ¿qué hago después de esto? Porque después de esto tengo que arrancar y remarla yo. Sí. ¿Además estoy listo? ¿Estoy listo yo para puedo avanzar? Ser profesional cuando vengo, imagínense nuestros primeros, cuando todos nos recibimos, porque todos acá estuvimos en este momento que estamos narrando,
Bueno, y ahí toca como una fibra identitaria, ¿no? De decir, bueno, si yo me tengo que considerar o me tengo que ver como profesional, ¿cuáles son también las bases que me guían en ese sentido, ¿no? ¿A quién veo como mentor, por así decirlo? Porque si tengo un entorno que no acompaña eso, ¿cómo hago para avanzar? Se mudan los ideales. Esa mudanza de ideal es muy grosso, porque... ¿Qué tengo de ideal? Anda también a eso. Bueno, ahí vamos a ir por ahí porque también plantea Freud ese tema que estás diciendo, pero justamente esta mudanza que estamos diciendo nosotros, que implica el cambio, bueno, Lutero plantea que triunfar no es solo lograr algo, sino transformarse subjetivamente. Exacto. Triunfar es un cambio de posición subjetiva de la persona. Lo que pasa es que a veces esa transformación no se va dando como en el proceso, no sé, lo pienso en el ejemplo de ir como terminando una carrera universitaria, porque mi mente está pensando en qué final, en cómo va a ser, y de pronto me veo como inundado de todas esas preguntas. Se me venía a la mente en esto que vos decías, Mati, que a veces hay personas que hasta se enojan con decir yo me esforcé un montón y anhelaba este momento, como que lo idealizaba, y de golpe no quiero que llegue, quiero como atrasar el tiempo, nada, de pensarse recibido o pasando por el momento también de ser el centro y celebrado. Y bueno, a veces no es que tenemos este tiempo para toda esta elaboración, sino que me encuentra como de golpe, casi como una cachetada, y hay que darle espacio, porque si no voy a poder transitar como esas emociones de una manera como funcional. Sí, y también pensar si me veo sosteniendo eso que anhelaba, porque después lo tenés que sostener, eso que pensabas, fantaseabas de cómo voy a ser yo cuando me reciba. Una persona necesita tiempo para convertirse en lo que quiere ser. Y ese tiempo a veces puede ser esa pausa de la procrastinación. Sí. Pero a veces es muy prolongada, si es sintomática o es neurótica. Está neurotizada porque es muy prolongada, como vos decías antes, Sofi, en relación al tiempo. Entonces, lo que como para poder cerrar un poco para mí desde este aspecto, lo que decía Lutero es que vamos a pensar que la procrastinación protege a la persona de lo que no puede tolerar, que es la plenitud de un logro. O sea, esa plenitud, esa sensación muy linda, muy agradable, pero en ciertas personas es como no lo aguanto. Ni me acerques. No lo aguanto. Creo que acá podemos encontrar algo también de la función, entonces, ante la pregunta y volviendo, ¿no? Sí, yo creo que esto nos muestra que no es solo lo evito, lo pateo o me pongo a hacer los quehaceres de mi casa, que sí es una manera en la que se va exteriorizando. Pero bueno, lo que pasa en terapia, cuando vos hablabas esto de la pausa y de darnos tiempo, lo unía mucho a que el espacio terapéutico a veces, cuando es un lugar como consolidado y el paciente realmente se anima a trabajarlo y como enfrentarse a ese lugar y hacerse esas preguntas que a lo mejor afuera le dan más miedo, es como, bueno, me voy dando como esa pausa y ese tiempo de procesarlo. Hay veces que esto tiene tanta implicancia emocional y tanta desestructura para volver a estructurarse, que no puede ser de golpe. O sea, tiene que ser de una manera paulatina y también lo más cómodo posible para llegar al lugar que yo creía que quería tener, o a lo mejor de golpe quiero otra cosa que no había pensado en el inicio. Entonces lo postergo, porque si yo lo estoy postergando pero me estoy haciendo las preguntas necesarias, bueno, está cumpliendo como una función. Pero si es evitación por evitación en sí misma, no voy a poder trabajarlo de una manera adecuada. Entonces creo que podemos pensar, cuando hablamos de procrastinación, qué lucha interna estás viviendo con eso que estás postergando. Esa me parece una buena pregunta. Ya me imagino que sí, y me parece hasta un buen título para este capítulo. ¿Qué lucha interna? Sí. ¿Cómo era? ¿Qué lucha interna estás viviendo con eso que estás postergando? Sí, estoy de acuerdo. Bien. Sí, es una buena frase para subrayarla. También otra que me parece que lo hablamos mucho es esto, que a veces procrastinar es como quedarme en un lugar cómodo, conocido, porque me aterra lo incómodo. Porque me genera seguridad. Sí, lo incómodo puede ser o el éxito o el avance o lograr eso que sentía como muy lejano. Entonces es como, bueno, quedarme en ese nido, como decíamos. Hay algo que quiero sumar en relación a todo esto. En relación a todo esto de lo que implica este cambio, para poder seguir colaborando al público y también a nosotros mismos de poder charlar sobre este tema. Sí. Porque lo que viene a tentar el conflicto de la procrastinación y este cambio subjetivo, este cambio en la vida de una persona,
tiene que ver algo con... Todos sabemos, o sea, todos sostenemos a lo largo de nuestra vida una narrativa sobre nosotros mismos que más o menos nos convence. Exacto. Es decir, y nos hace creer que nos conocemos. Sí. Entonces, claro, ¿cuáles son esas cómo armamos esa narrativa a lo largo del tiempo? ¿Quién creo que soy? Mis gustos y mis intereses, lo que pienso, qué piensan los demás de mí. ¿Qué me dijeron que soy o quién me dijeron que soy? Claro, eso es todo lo relacionado con la autoimagen. El autoconcepto. El autoconcepto. ¿Qué me ha pasado a lo largo de mi vida? Y cómo los recuerdos tengo. ¿Y qué recuerdos tengo yo de mi propia historia personal? ¿Qué puedo y qué no puedo? O sea, los límites personales. ¿Qué lugar tengo en el mundo y en los vínculos? O sea, ¿qué lugar, qué soy para el otro? Esto que también vos decías recién, Maca. ¿O qué espero de mí? ¿O qué esperan los demás de mí? ¿O qué lugar tengo en la vida de los demás, ¿no? Entonces, todo esto que estoy mencionando es lo que se construye como narrativa personal, narrativa del yo, se le menciona. Entonces, el triunfo que uno tenga, el éxito, pasar a ser un profesional, tener pareja, o arrancar terapia, o arrancar esa actividad que uno tanto quiere, viene a tener un conflicto en esa narrativa. Porque implica un cambio de cómo voy a empezar a ser hablado por yo mismo. Entonces, el yo construye una narrativa en donde no lograr las cosas a veces puede ser parte de mi identidad. Yo no puedo ser el que logra. Ese cambio es tan importante poder mudarlo. Porque claramente lo que hace es cambiar, reconstruir o armar una narrativa distinta a la que o fue impuesta o creí que construía. Es volver a modificar y ponerle otras palabras a la realidad actual que estás viviendo. Y a eso le sumo que yo por lo menos estuve analizando que la procrastinación también está relacionada con la imposición, la autoridad, la puesta de límites. Porque a veces yo procrastino como una forma de rebelarme ante lo impuesto. Entonces también está bueno poder pensarlo en ese sentido. ¿Será que es una forma mía de decir, no lo quiero hacer ahora porque me lo estás pidiendo vos, pero lo hago cuando yo quiero? O lo miramos en el polo opuesto de decir, no lo quiero hacer, pero en realidad no lo puedo hacer porque no tengo puesta internamente, nunca internalicé ni esos límites, ni la autorrealización, ni el autocontrol, ni la responsabilidad. Entonces no es solamente que no lo quiero hacer o me genera incomodidad o me genera malestar, sino también que nunca internalicé los límites y los valores personales de lo que es importante para mí que se pueda construir a futuro. Definitivamente. Sí, y ahí entra uno en conflicto, porque está muy bien eso, como tomar la procrastinación como un punto en donde uno se revela frente a las leyes o a las expectativas que tiene. Sí, de lo establecido. Y otra cosa que también en esto que vos decías, Maca, es algo que aterra, que es tal vez yo mismo no soy suficiente y necesito para pedir ayuda y mostrar mi vulnerabilidad, porque en esto que vos mencionabas es, bueno, si yo lo puedo hacer y estoy eligiendo, pero a veces puede ser que no lo esté haciendo porque no puedo solo y tengo que ver si en el afuera encuentro esa ayuda y si también me permito tener esa ayuda. Entonces ahí podemos pensar qué relatos o qué frases fuimos internalizando sobre soy suficiente, puedo, me sale solo. Estas frases que me guían a mí a decir, lo puedo hacer. O al contrario, veo al otro tan grande que yo me veo muy chiquita, no lo puedo hacer porque siempre hay un otro que lo puede hacer mejor que yo. Es que fíjate cómo la narrativa ahí está muy enlazada con la autoestima, ¿no? Sí, o sea, y con los relatos familiares. Con el relato familiar, con lo que fui nombrado. Es tan importante, por eso es tan importante cambiar esa narrativa de la cual estoy siendo protagonista, personaje, porque esa mudanza, ese cambio, implica un duelo de quién soy para el otro. Entonces, para poder cambiar esa narrativa, está bueno que uno pueda reflexionar internamente en decir, ¿cómo fui yo personalmente atravesando mis distintos obstáculos de la vida? ¿Lo hice yo o lo hizo otro por mí? Tengo un par de narrativas, escuchen estas. Vos sos el que nos va a sacar adelante.
Ahí está. Eso para los futbolistas, si algún futbolista nos ha escuchado o algo así, fíjense cuántas veces hemos visto videos de los deportistas más importantes en donde se ponían a la familia en la espalda. El peso que genera esa frase con la que yo tengo que construir después mi futuro o mi proyecto de vida. O voy a algo que a lo mejor puede suceder, que es en una familia en donde a lo mejor tus padres no tuvieron estudios secundarios, universitarios, y de pronto vas a ser la primera persona con un título. La presión que eso genera. Y que va siendo como autoimpuesta. Entonces, en esto que mencionabas recién de la autoestima, el autoboicot o autosabotearme, es como, bueno, evito el fracaso, porque de alguna manera me estoy protegiendo a mí lo que los demás ven o esperan de mí. Ella es la nena buena que nunca da problemas. Él es como su papá, siempre un fracaso. Ahí está. Vos tenés que ser fuerte. Es él, vos tenés que ser fuerte. O sea, no hay una gota de lugar si me siento un poco mal. Si un día me siento débil, ni loco me animo. Sí. Siempre que te veo estás descansando. Lo recuerdo por un paciente que justamente quedaba muy nombrado porque estaba muy como muy resistente con el tema del estudio y el hecho de que los padres lo veían como que siempre... Sí, siempre estás durmiendo, como si fuera algo positivo, claro, el hecho de elegir. Claro, queda como mal el hecho del descanso. Sí. Pero fíjense todas estas cosas que mencionamos, que están dentro de esto de lo que mencionamos como la narrativa, que están dentro del discurso de la gente, de las palabras, están como muy invisibles. Sí, y a veces se naturaliza un montón. Por eso yo creo que es interesante cómo arrancamos el programa hablando de conductas, que si uno las saca de contexto, pueden pasar totalmente desapercibidas, a empezar a un lugar más discursivo y súper naturalizado, porque yo creo que muchas de esas frases que vos fuiste leyendo las hemos escuchado, son recontra frecuentes en nuestros pacientes y a veces hasta uno mismo las tiene como internalizada. Sí. Entonces vemos la profundidad que genera esta idea de postergo o aplazo. Fíjense lo que es la procrastinación. Sí. Ahora, ¿no? Después de toda esta información que tengo un poco más para decirles que basta, que tienen que ver con esto, pero hasta el momento, fíjense que no es solamente alguien que no puede con algo, él no puede consigo mismo, no puede con el cambio, no puede con ser modificado por ser nombrado de otra manera. Sí, y la profundidad que eso esconde también. Es todo esto que estamos hablando. Es que esa es la profundidad, es cómo me estoy posicionando frente a lo que conozco de mí, cómo hago para posicionarme con eso, y ahí llévalo a todas las áreas de tu vida, como dijimos antes. Yo creo que trabajándolo terapéuticamente, nuestra función como profesionales y el paciente es como sacarle el velo, que a veces cuesta un montón, y empezar a llegar como a este lugar. Porque, de nuevo, a veces procrastinar es, bueno, le saco el velo y empiezo como a escarbar, porque muchas veces estas cosas están como mucho más ocultas. Están reinvisibilizadas. O sea. ¿Tenés alguna frase más? Mira, que estaba bueno? No, es que sí. A ver, Freud plantea también que no solamente como parte de los argumentos es esa potencia que tiene el hecho del éxito, sino también, como recién estábamos hablando y mencionando, la culpa. Sí. Bueno, él decía como que en el triunfo se experimenta una transgresión. Que tiene que ver la transgresión como ir más allá, o sea, como superar, por ejemplo, él siempre lo mencionaba de los padres, pero entiéndase que es de la familia, ¿no? La transgresión hacia un rol familiar, como por ejemplo puede ser un hermano, una hermana. Bueno, lo que Sofi recién decía de cómo hago yo para recibirme si nadie de mi familia tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad. En estos casos el éxito se puede vivir con esta culpa que mencionábamos, y el fracaso puede ser interpretado como una fidelidad de no superar al otro. O sea, soy fiel al otro, de que no le voy a sacar el puesto familiar a papá o a mamá o a mi hermano. No lo voy a bajar del podio. Y en una pareja, cuando de pronto a lo mejor hay uno que es más exitoso o le va mejor económicamente, o sea, a veces la familia es donde uno estructura estas ideas, pero después nos damos cuenta que las llevamos a un montón de vínculos en nuestra vida. O a veces en una mesa de amigos, en donde a usted está yendo bien y de pronto ves a alguien que está sin trabajo o le cuesta, y es como la incomodidad de poder posicionarme en el momento de mi vida en el que yo tengo y en la comparativa con un otro que aparte es un otro que yo aprecio y que quiero y que es importante para mí. Ahí el triunfo se vive con culpa. Está mal que me vaya bien. No lo puedo sentir bien. ¿Por qué? Porque
o sea, uno queda tan sujeto a la mirada del otro, naturalmente, o sea, llegando a un punto de que nada, estamos hablando de amigos, de hermanos, familia, gente que amamos. Justamente ahí es donde se arma la neurosis y se arma donde el triunfo no termina de poder gestarse definitivamente. Sí, eso mismo. Quiero volver a traer un poco, porque nos fuimos de a poquito, a traer que esto del triunfo lleva a que uno postergue poder avanzar, crecer, y eso significa estar mejor, por así decirlo, en tu vida, por no boicotear la posición del otro, de un amigo, de una familia, de un padre que logró hasta lo que pudo, de una pareja que logró hasta lo que pudo, y yo me quedo acá en la misma base para que el otro no se sienta mal. ¿Por qué? Porque me aparece la culpa. Sí, hice como ahí un pequeño resumen. Sí, creo que ese es un poco como el ciclo, digamos, de todas estas cosas que se van retroalimentando. Todas estas sensaciones o emociones que fuimos hablando, del miedo, el autoboicot, la culpa, no son excluyentes, sino que se van alimentando unas con otras y son recontra reforzadores. Una refuerza a la otra y así aparece este ciclo vicioso. Por eso la procrastinación ayuda a reparar emocionalmente eso que siento adentro, ¿no? Claro, sí, vendría a ser el síntoma que encuentra. Es un síntoma y no una causa. Nunca lo pensemos como una causa. No, claro, es el efecto de algo. Exacto. Y el efecto de algo más profundo, como siempre decimos. Bien. Eso es un buen punto. Bueno, queremos, y me parece que eso fue lo interesante de la charla de hoy, que tal vez lo pensamos como un tema que creo que lo conversamos de si valía la pena ponerlo sobre la mesa y cómo lo íbamos a ir como desarmando. Y siempre que traemos alguna temática desde nuestro lugar como profesionales es mostrarles el lado de la salud, ¿sí? Desde el lado terapéutico. Y pensaba recién al escucharnos que tal vez todos somos procrastinadores en algún aspecto de nuestra vida, no estamos como exentos de eso, pero si ustedes tuvieran que pensar preguntas que puedan ayudar a los oyentes a registrar o a poder poner en palabras esta identificación de este tema, por lo que decíamos que a veces la procrastinación tiene como puntos ciegos y no lo vemos o pasan desapercibido, ¿qué preguntas se le vienen a la mente? Bueno, yo pensaría principalmente qué emociones me trae esto que estoy procrastinando, como ir más a lo llano y a la base, pero también qué ganancia tengo postergar, procrastinar esto, ¿no? Ahí qué ganancia volvemos a hablar desde lo interno. Como vos decías, Sofi, no solo hablamos desde la salud, sino también de cómo funciona el psiquismo de la cabeza. Nosotros estamos acá tratando de analizar un poco más en profundidad, no traer herramientas conductuales de cómo salir y hacer la técnica Pomodoro, que es como reconocido, sino decir cómo funciona la psicología humana. Es esto, es cómo la cabeza a veces te puede boicotear o te termina ayudando, porque eso es un síntoma, ¿no? Te termina ayudando a tratar de atravesar esa situación que te está generando mucho malestar. Es que este es nuestro punto, con todo lo que nosotros hablamos. Acá cualquier intervención conductual del vos podés, dale, ponete adelante, vos sabés cómo hacerlo, no sirve de nada, porque no se trata de eso. Se trata de que acá yo no quiero derribar los lugares que tengo de ideales de mi pasado. Claro, no es solo falta de motivación. No, en realidad las dos cosas son complementarias, porque siempre una persona, digamos, que sea organizado, que tenga una rutina, que también sea como su propia fuente de aliento, va a ayudar, pero en lo que hablamos es como, bueno, hay algo que está como más por detrás. Claro. ¿Sí? Entonces, no, todas las cosas se van como complementando. No podemos tener solo el accionar o la motivación, porque a veces esto se convierte como en una roca como mucho más pesada o en un ancla que nos puede como paralizar un montón. Yo creo que nuestro cuerpo física y emocionalmente es como un gran lugar de registro, como escanearnos, ¿sí? Si simplemente es una pausa o un descanso de algo que me puede dar miedo, pero que de pronto me voy acercando y no me aterra tanto, bueno, puede ser que esté bien con eso, pero si es solo hablar del tema, porque a veces es como hablar del tema, se me hace un nudo en la garganta, se me viene esto de que a veces muchas personas que están como a punto de recibirse la pregunta de che, ¿cuánto te falta? Es paralización, es como no quiero hablar de la tal cual. Entonces creo que ese también es como o es una pregunta, es un buen lugar de registro para ver cómo yo me voy sintiendo cuando ese tema se pone sobre la mesa, o a veces yo trato como de pensarlo. Yo colaboro
dentro de las preguntas, creo que habré escuchado la sesión. Después de escuchar la sesión va a tener efecto estas preguntas. Pero, ¿qué parte de vos todavía crees que no está lista o listo para cambiar? ¿Qué pasa cuando estás por lograr algo? ¿Sentís que lo podés sostener a lo que vas a lograr? ¿Sentís que podés representar eso que vas a lograr? ¿O sentís que todavía te falta algo? ¿Eso que te falta es algo que podés hablar? ¿Sabés lo que te falta? Uh-huh. Y no estamos hablando de que termines de estudiar, ¿no? Y también me tomo un poco lo de la narrativa que vos trajiste, y una de las preguntas que podríamos hacer es ¿qué narrativa de vos se pierde o se refuerza con esto que tenés que hacer? Excelente. Sí, es un buen cierre para esta sección de preguntas, que ojalá a ustedes también se le vayan ocurriendo más, y la idea de este programa es como este propio autoejercicio de repreguntarse y quedarse tal vez con cosas que escuchan o con frases que tocan ahí como en ese lugarcito para el que está del otro lado. Así que bueno, como le decimos siempre, esperamos que hayan disfrutado mucho. ¿Qué me pasó? Hace mucho no nos preguntamos algo. Y lo voy a dejar como en vivo. ¿Cuál es? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en punto de acuerdo. Ok, nos estábamos salteando esa parte. Es una banda que no nos preguntamos. ¿Vos tenés una respuesta? Yo creo que lo fuimos armando al punto de acuerdo. Yo de mi lado tengo una bandera y la posicioné, dije, che, desde este lado se mira hasta y creo que juntos fuimos armando más todavía esa bandera, y ustedes aportaron a todo eso, y desde lo conductual, desde lo motivacional, desde lo que vos mencionabas también, Sofi, encontramos como un punto de acuerdo, ¿no? Yo creo que entre todos fuimos como ramificaciones que nos unimos en procrastinación. Sí. No, como dijimos antes, no es solamente una cosa, sino que se puede ver desde distintos puntos, siempre teniendo en cuenta que la problemática está en la interna de la persona. Sí, y sobre todo esto, nosotros siempre que trabajamos con un paciente vemos la individualidad de ese sujeto. Sí. Entonces, en lo que fue saliendo en este programa son como diferentes aristas, desde el miedo, el fracaso, el perfeccionismo, la posición de control, los límites. Bueno, que cada uno ahí reconstruyendo su propia historia verá qué lugar lo identifica más. Pero bueno, ¿responde tu pregunta, Matías? Sí, genial. Ok, quedo contento. Así que le vamos dando un poco como el cierre a este programa, como les decía, gracias a todos por estar, por disfrutar también desde el aprender de una manera amigable. Creemos que esto también es como un acercamiento de la importancia que tiene el espacio de terapia, ocuparnos de nuestra salud. Como le decimos siempre, si escucharnos es un empujón para animarse a eso que están postergando ustedes, de acercarse a un espacio, o a lo mejor ser un poco el empujón del otro. A mí me encanta cuando tengo pacientes que me dicen, bueno, un amigo me habló que está bien, o que no es tan tremendo y no asusta tanto. Me parece que está buenísimo, porque eso es como dejar una semillita en el otro, y sobre todo también aprender a ser más compasivos con nosotros mismos. Yo creo que cuando escuchamos esto y hay algo que nos toca, nos identifica, es como, bueno, vemos que la amabilidad tiene que ser algo que esté en nosotros mismos. Bueno. ¿Películas? ¿No tienen películas para recomendar? ¿Ibas a decir otra cosa? Disculpen, el chique Mate quiere continuar con la sesión de hoy. Sí. Nos faltan las películas y las series. No vas a dejar sin las películas. Sí. Me gusta mucho. Perdón, me había olvidado yo de las películas y las series que siempre recomendamos. Sí, hicimos la tarea. Claro, con Matías. hice la tarea, ya queda. ¿Qué cosa? Bueno, ¿querés empezar? Por favor. Yo tengo tengo dos de Disney. Una se llama Red, que trata mucho de esto de que realizar el deseo propio implica aceptar una pérdida y romper parcialmente el deseo familiar. Soul, otra, es de Pixar en realidad. No sé si Pixar y Disney es lo mismo. Bueno, no importa. Esa me encanta porque trata mucho con esto de lo que estuvimos hablando en relación a lo que uno imagina, de lo que representa aquel momento tan importante que tanto espero. Y otra película muy buena de un músico que se llama Whiplash,
que también tiene que ver con armar y desarmar un poco el deseo del otro y el propio. Sí. Yo tengo más series. Bueno, una que se llama Julia and Julia, que es un ejemplo de cómo una de las protagonistas va como postergando su vocación real, quedándose en un trabajo seguro y cómodo. Y otra que seguramente está como muy en auge, me parece una serie espectacular, que se llama The Bear, El Oso, que estrenó una nueva temporada, y creo que es como un claro ejemplo de la procrastinación emocional, que creo que también estuvimos hablando un poco, porque tanto el protagonista como los otros actores es como que se les dificulta mucho esto de hablar de lo que les duele y enfrentarse a cosas como muy importantes y dolorosas de su vida. Y también, como hablamos en sesiones anteriores, muestra como la parte del duelo y levitación y todo lo que esto trae aparejado. Así que si tienen tiempo, véanla, porque es una gran serie. También habla mucho de los mandatos familiares. Ahí que bienvenida. Sí, creo que hasta la podemos utilizar en muchas temáticas. Varias sesiones. Así ganó. Bueno, ahora sí estamos. Sí, ahora sí. Gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Si te resonó este tema, te invitamos a seguirnos en redes, a compartirlo, a difundirlo para que nos escuchen más oyentes también. Sin dudas pueden dejarnos experiencias y comentarios sobre procrastinación en los comentarios o en los mensajes privados. Las publicaciones. Exacto. Como dijo la Sofi, en caso de necesitar un espacio terapéutico, también nos pueden contactar por las redes sociales o por la página web. ¿Cómo es la página web? psi.deacuerdo.com. PS. Psi, Esto es psicología hecha conversación, el punto donde las diferencias se encuentran.